tal, familia? Muy buenos días a todos. Hoy es el miércoles 17 de junio del año 2026 y estamos aquí reunidos una vez más, como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes, para leer juntos la palabra del Señor. Y hoy, por ocasión especial, por única vez tal vez, lo estamos haciendo a las 9 de la mañana debido a una circunstancia que no me permitió estar a las 6, como solemos hacerlo siempre a esa hora. Le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están llegando en ambas plataformas donde transmito en vivo. Me refiero a YouTube, me refiero a Facebook. Bienvenidos sean todos, qué bueno que están aquí. También le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que van a escuchar esta transmisión en diferido a lo largo del día o a lo largo de los días. También en YouTube, pero también en Spotify, únicamente en el formato podcast de puro audio. A todos ustedes les doy la más cordial bienvenida, les agradezco su compañía y estamos aquí listos ya para leer la palabra del Señor como solemos hacerlo todos los días. Vamos a hacer una oración y luego leemos el capítulo 19 de Jeremías. Así que oramos y luego leemos. Padre Santo, muchas gracias por esta mañana. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de podernos congregar alrededor de tu palabra. Es una bendición para nosotros poder tener una comunidad en la cual podemos unirnos para leer juntos tu palabra y meditar en ella. Por favor, habla a nuestro corazón, que esta lectura nos inspire, que esta lectura nos rete, que esta lectura produzca en cada uno de nosotros el efecto que tiene que producir. Estamos abiertos a lo que tú nos quieras mostrar. Te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, abra su Biblia entonces en el capítulo 19 de Jeremías y les recuerdo que el mayor beneficio de estas lecturas ocurre cuando tú y yo abrimos la escritura, la Biblia en físico, tenemos nuestro cuadernito allí para hacer anotaciones y tenemos ahí algo con que marcar nuestra Biblia, aquellas cosas que nos llaman la atención, que quisiéramos volver después y encontrar con más facilidad. Sin embargo, si hubiera quien solamente escucha la lectura porque estás en algunas actividades, tal vez manejando o trabajando o en el gimnasio, pues obviamente también va a ser de beneficio y de bendición. Jeremías capítulo 19 dice así: Así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo, de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro con que los estrecharán sus enemigos, y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quebranta una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Muy bien, estos son los 15 versículos del capítulo 19 de Jeremías. Mi pregunta habitual es que si hubo algo en este capítulo que les llamó la atención, si hubo alguna frase, algún versículo, algún concepto, les invito a que me lo escriban, que me lo pongan en la parte de abajo en los comentarios. Se los voy a agradecer mucho. A mí me gusta leer lo que ustedes escriben. Le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Qué bueno que ya están aquí. Y ya que estamos todos reunidos, les invito que le den like a la transmisión si aún no lo han hecho. Esos me gusta, esos likes, tanto en YouTube como en Facebook, son buenos para que el algoritmo ponga la transmisión enfrente de otras personas. También quiero invitarles, si hubiera alguien que todavía no se suscribe al canal de YouTube y que no activa las notificaciones, o si hubiera alguien que todavía no le da like al canal de Facebook, les invito a que lo hagan para que sigamos creciendo y avanzando, incluyendo Spotify. Si no te has suscrito en Spotify, suscríbete para que sigamos creciendo allí. También quiero invitarles a que si algo les llama la atención durante la lectura, me lo dejen saber en un comentario en la parte de abajo, agregándome desde donde me ves. Y por último, quiero invitarles a compartir esta lectura con otros, porque leer la Biblia es bueno y hay que compartir esto bueno con los demás. Un traguito de café y seguimos. Muy bien, vamos a ir a el análisis del capítulo. Y quiero decirles como principio de cuentas que le puse a la lectura de hoy quebrantamiento, para los que están anotando, quebrantamiento. Este capítulo 19 de Jeremías, amados, es la continuación de la señal del alfarero que se presentó en el capítulo anterior. Capítulo 18, 19 y 20 están unidos. No más que en este capítulo 19, a diferencia del anterior, se presenta una etapa distinta en la condición del corazón del pueblo de Israel. Mientras que en el capítulo 18 se ilustra ese momento en el que el barro es moldeable en las manos del alfarero y se puede cambiar, aquí en el capítulo 19 ya se presenta un corazón endurecido, o más bien dicho, un barro endurecido que representa el corazón, un barro que ya ha tomado su forma, la forma de una vasija, ya no se le puede moldear, ahora simple y sencillamente se debe romper. De esta manera, una vez más, se establece que Jeremías, como profeta, está ejerciendo su ministerio en una fase del pueblo de Dios en la que ya lo único que falta es que Israel sea total y completamente quebrantado. Ya no hay otra opción, ya no hay otra salida, ya no hay vuelta atrás, ya no hay nada más que hacer, más que quebrantarlos. El capítulo inicia así, versículo 1. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero. ¿Cuál alfarero? Pues el del capítulo 18. Y lleva contigo de los ancianos del pueblo, de los ancianos de los sacerdotes. Ahora, es muy interesante cómo Jeremías en el capítulo anterior fue a ver al alfarero trabajar. Lo está viendo trabajar con el barro
y allí Dios le habló. Pero ahora Dios está enviando a Jeremías a comprarle una vasija a ese mismo alfarero, porque ahora quería darle otra lección. La lección anterior era que Dios es soberano para darle forma al barro, al pueblo en este caso, cuando hay arrepentimiento. Pero en este caso la lección es muy diferente. Cuando el corazón se ha endurecido a cierto nivel, pues ya no hay manera de tratar con él. Ahora lo único que falta es quebrantarlo. Entonces la palabra de Dios es muy contundente porque establece esas dos etapas en la vida del pueblo de Israel. Ahora, en este caso, la palabra de Dios que vino al corazón de Jeremías no era solamente para la comprensión del mismo Jeremías o para su propio entendimiento únicamente, sino también para testimonio a los líderes de la nación, a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. La indicación continúa, dice: y saldrás al valle de Hinnom, lo repito, y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. O sea, ya estaban ahí Jeremías, los ancianos de la ciudad y los ancianos de los sacerdotes. Llegaron ahí, ya tiene Jeremías la vasija, y entonces empieza, ahí es donde le iba Dios dar las palabras a Jeremías. Ahora, tenía que ser en el valle del hijo de Hinnom. El valle del hijo de Hinnom es uno de los lugares más emblemáticos de Judá, pero en el peor sentido de la palabra. Ese lugar, el valle del hijo de Hinnom, es el lugar donde se sacrificaba a los niños como una ofrenda al dios Moloc. Moloc es uno de los nombres que se le dan a Baal también. Ahora, también allí, en el valle del hijo de Hinnom, el rey Acaz y el rey Manasés, o sea, dos reyes de Judá, ofrecieron en sacrificio a sus propios hijos. Estando allí en este lugar tan cruento, Dios le habla a Jeremías la palabra que tiene que emitir para todos, para todo el pueblo, en este caso con los sacerdotes, los ancianos allí presentes. Dice, versículo 3, dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo. Ese es el anuncio: traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Y aquí dice la causa: porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. O sea, hay un reclamo directo a la idolatría del pueblo de Judá. Pero luego dice: y llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿A quién se refiere? Bueno, ahorita nos lo va a decir. Versículo 5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal. O sea, el reclamo de parte de Dios es: ustedes hicieron sacrificios humanos, sacrificaron bebés en este lugar, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré este lugar por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo. Y aquí dice cuando en el asedio. ¿Qué es el asedio? Cuando vino el ejército babilonio y rodeó la ciudad y nadie podía entrar ni salir, y la gente ya no podía, se le habían terminado los alimentos, ya no tenía nada que comer, y en su desesperación hicieron lo que acabamos de leer aquí. En el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces, en ese lugar, en el valle del hijo de Hinnom,
Estando presentes los ancianos de la ciudad y los ancianos de los sacerdotes, el mensaje de parte de Dios a través de Jeremías era claro y era contundente. Así como ustedes llenaron este lugar de sangre inocente, refiriéndose a los sacrificios de bebés a Baal, en este mismo lugar, a causa del asedio que viene por su castigo, muchos morirán allí mismo y se llamará el Valle de la Matanza. Ese es el mensaje que le está dando Dios al pueblo a través de Jeremías, con los ancianos de la ciudad y los sacerdotes como testigos. Ahora, después de haber pronunciado Jeremías este oráculo de juicio, Jeremías realiza el acto profético y emite una nueva palabra de parte de Dios. Vamos a ver cuál es el acto profético. Dice, versículos 10 al 13, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Esa vasija que le fuiste a comprar al alfarero, cuando hayas dicho estas palabras duras, difíciles de juicio, vas a tomar la vasija y la vas a estrellar contra el suelo, la vas a quebrar en presencia de todos ellos. Verso 11, y les dirás así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así como quebró esa vasija, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Tofet era el lugar dentro del valle del hijo de Hinnom donde estaba el altar a Moloc. Allí en Tofet es precisamente donde se quemaban vivos a los niños. Ahora, ojo con esto, la palabra Tofet podría traducirse como tambor o pandero. Resulta que allí, en ese lugar, ante el fuerte sonido de los tambores y de los panderos durante los rituales esos horribles, no se alcanzaban a escuchar los gritos de dolor de los niños o el llanto de dolor de las madres a causa de lo que estaba ocurriendo ahí. El sonido de los tambores y de los panderos era tan fuerte que no se escuchaban los llantos de desesperación y de dolor de los niños sacrificados. Dios le estaba diciendo que así como sucedía en Tofet, así sucedería en sus casas. Es decir, así como ardía el fuego en Tofet para consumir a aquellos bebés, así ardería el fuego en la casa de cada uno de ellos también cuando viniera Babilonia a destruirlos. Y después de esto, Jeremías se fue a otro lugar, se desplazó de Tofet al atrio del templo. Dice la Biblia, versículos 14 al 15. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo. Notemos, en Tofet se lo está diciendo a los ancianos de la ciudad y a los ancianos de los sacerdotes. En el atrio se lo está diciendo a todo el pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Entonces, desde el templo está parado Jeremías profetizando que viene el mal, aquel mal que se habló contra ella en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio capítulo 32, y todo eso vendría por la dureza del corazón de ellos, por haber resistido a la voz de Dios a través de los profetas, por haber resistido a la palabra de Dios expresada en su ley. Y pues este sería, amados, básicamente un análisis verso a verso del capítulo 19 de Jeremías. ¿Qué me pueden decir de este análisis? ¿Cómo lo ven? ¿De qué manera lo reciben? ¿Qué tanto les ayuda? Háganmelo saber, escríbanmelo en un comentario ahí en la parte de abajo, se los voy a agradecer.
Un traguito de café y seguimos. Muy bien, vamos a contestar una pregunta en los minutos que nos quedan. Definitivamente el mensaje que está implícito en este capítulo es el quebrantamiento. Por eso le puse así a la lectura de hoy, quebrantamiento. La pregunta que quiero contestar sería, ¿cuándo viene el quebrantamiento? Y este capítulo nos permite ver al menos 3 momentos que ameritan el quebrantamiento, en este caso de Judá, pero también podemos darle una aplicación a nuestras propias vidas. Número 1, cuando la maldad excede los límites y daña inocentes. Lo repito para los que están anotando. El quebrantamiento viene cuando la maldad excede los límites y daña a inocentes. Amados, a Jeremías le tocó profetizar en un tiempo donde la maldad del pueblo de Judá ya había excedido y sobrepasado los límites. Él estaba profetizando en un momento donde ya era la última fase del pueblo de Judá. Había crecido tanto la maldad al grado que estaban haciendo sufrir a bebés inocentes. ¿Quiénes eran esos bebés? Pues los bebés producto de relaciones sexuales ilícitas en la prostitución sagrada. Estos bebés no tenían la culpa de haber sido concebidos y haber nacido. Ellos no tenían culpa de nada, pero la maldad de sus padres, primero que nada siendo infieles a su esposa y envolviéndose en estos rituales horribles de prostitución sagrada, esa maldad ya había excedido los límites al grado que traen sus propios bebés para quemarlos vivos en sacrificio a Baal, y precisamente por eso Dios los quebrantó. Esto no es algo que yo digo, esto es algo que lo dice aquí donde estamos leyendo. Versículos 3 al 9. Bueno, en este caso es versículos 3 al 5. Dice, son 3 versículos, dice: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. O sea, la verdad es que, amados, nada más con leérselos, con describírselos, se siente feo. A eso se refiere, le retiñerán los oídos. Porque me dejaron, dice, y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Aquí está, número 1, el pecado de abandonar a Dios. Número 2, el pecado de ser idólatras y adorar a dioses falsos. Número 3, está el asunto de contaminar un lugar con sus rituales paganos. Y luego dice el versículo, en este mismo versículo 4, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. O sea, esto es algo muy fuerte en el cual Dios está reclamándole al pueblo. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. O sea, eran unas situaciones horribles las que ya se estaban viviendo dentro del pueblo. Es como un cáncer que ya no lo puedes dejar más tiempo allí. Hay que extirparlo de allí. Hay que amputar esa parte del cuerpo porque podría ser horrible dejarlo ahí por más tiempo. Y así como el pueblo de Israel fue un instrumento para castigar a todos los habitantes de Canaán en su momento cuando Dios los trajo de Egipto a Canaán, ahora Dios iba a utilizar a los babilonios como utilizó a los asirios para castigar al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Amados, el pecado es crónico, es decir, no se cura por medios humanos. El pecado también es degenerativo, es decir, vas empeorando cada vez más. El pecador va empeorando mientras se mantiene en pecado y en ese empeoramiento va cruzando límites de maldad vez tras vez. Los israelitas empezaron con idolatría hasta llegar a sacrificios humanos, en este caso,
sacrificio de sus propios bebés. O sea, no me van a decir que esto está muy bien. Esta es una cosa horrible, espantosa. El apóstol Pablo nos deja ver este proceso de degradación de una manera muy gráfica y se va apreciando el proceso de deterioro del ser humano, cómo el pecador no se queda igual cuando empieza a pecar, sino que va empeorando con el paso del tiempo. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 21 al 28. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, número 1, dejaron de glorificar a Dios y de agradecerle. Número 2, empezaron a envanecerse en sus propios razonamientos y entonces su corazón empezó a entrar en tinieblas. Por eso dice, fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué nos deja ver el apóstol Pablo aquí? Nos deja ver cómo el pecado va empeorando a la persona. El pecador va empeorando. El daño del pecado en el interior, en el ser, es gradual. Va un grado a la vez empeorando hasta que ya no hay más que hacer. Amados, aquí, tanto en lo que está diciendo Jeremías como lo que está diciendo el apóstol Pablo, todo parte de un primer pecado que es dejar de glorificar a Dios, dejar de darle gracias. A partir de allí inicia todo el proceso de maldad y de deterioro. Después de adorar a Dios, ahora adoran cualquier cosa. Y después de caer en idolatría, van cayendo también en otro tipo de prácticas, de mentalidades, de costumbres, de ideas, de hábitos dañinos. Ahora, si hubiera alguien entre nosotros que aún está en una fase inicial, abandonando a Dios tal vez en una etapa de irte alejando, de irte enfriando, detente, reconsidera, arrepiéntete ahora que estás a tiempo. Si tú percibes que te estás enfriando, si tú percibes que te estás endureciendo, si tú percibes que estás perdiendo el interés por buscar a Dios, detente, recapacita, retoma el camino, porque una vez que te alejas de Dios, te acercas a otras cosas contrarias a la voluntad de Dios y eso te lleva a envolverte cada vez más en otras situaciones que tal vez nunca te imaginaste que ibas a estar enredado. Entonces, ¿cuándo viene el quebrantamiento? En primer lugar, cuando la maldad excede los límites y daña a inocentes. Eso está pasando aquí en lo que estamos leyendo. Número 2, ¿cuándo viene el quebrantamiento? En segundo lugar, cuando ya no hay tratamiento. Amados, en términos médicos, todo mundo estamos familiarizados con la frase, ya no se puede hacer nada por él. Lléveselo a su casa para que termine allí sus días. Nosotros ya no tenemos nada más que hacer. La ciencia tiene límites, hasta aquí llegó. En otras palabras, hay un momento donde ya no hay tratamiento. Bueno, en el capítulo anterior se dejó de manifiesto que hay un tiempo en el que todavía se puede tratar con las personas. ¿Sale? ¿Cuándo? Cuando las personas están dispuestas a arrepentirse, todavía hay esperanza, algo se puede recuperar. Pero en este capítulo 19 se nos muestra que hay un punto en el que ya no hay tratamiento que valga.
Ahora lo único que falta es quebrantamiento. Por eso dice el versículo 10 al 13. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Aquella vasija que en un momento se le podía dar forma, ha llegado a un momento en el cual ya no hay manera de tratar con ella para reformarla. Lo único que queda es quebrantarla. Verso 11, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Esta es la clave, que no se puede restaurar más. ¿Cuándo viene el quebrantamiento? Cuando ya no hay tratamiento de restauración. Aquí lo dice bien claro, no se puede restaurar más. Es decir, ya no hay trato posible. Nos está hablando de el alcance del pecado. Está hablando de el nivel interno de maldad al que ha llegado la persona cuando ya no hay nada más que hacer. Está hablando qué tan dañado está un ser humano en su interior, al grado de que ya no hay tratamiento para él. Lo único que hay es quebrantamiento. Y amados, Dios tiene sus maneras de identificar cuando llegamos a ese momento. Por ejemplo, Génesis 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y entonces Dios ya no ve que haya tratamiento posible y entonces toma una decisión. Estamos hablando de ese tiempo antediluviano. Génesis 6, versículo 6. Y se arrepintió de Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Nota cómo Dios no se alegra cuando tiene que quebrantar. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. En otras palabras, la generación antediluviana llegó a un punto de corrupción, a un punto de degeneración, a un punto de maldad en el que ya no había tratamiento posible. Ya no había forma de revertir toda la maldad que estaba en ellos. Entonces lo único que queda es el quebrantamiento, la destrucción. En el caso de el pueblo de Judá, en el tiempo de Jeremías, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuándo viene el quebrantamiento? Número 1, cuando la maldad excede los límites y daña a inocentes. Número 2, cuando ya no hay tratamiento, cuando ya no hay palabra que valga, cuando ya no hay nada que hacer, cuando la gente simplemente ya no vuelve. Entonces queda el quebrantamiento. Número 3 y último, ¿cuándo viene el quebrantamiento? Cuando hay un rechazo a su palabra. Amados, lo único que nos puede hacer volver al camino correcto es responder al llamado de la palabra de Dios. Pero cuando se rechaza ese llamado de la palabra de Dios, cuando se endurece el corazón para no recibir esa palabra, entonces lo único que queda ya es el quebrantamiento. Jeremías 19, versículos 14 y 15 dice: y volvió Jeremías de Tofet, donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. Y aquí viene la razón: porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. La cerviz es la nuca. Cuando habla de endurecer la cerviz es como mirar de frente en actitud desafiante, con la cara firme, retando. Eso es endurecer la cerviz. Entonces el pueblo había tenido un corazón ya muy endurecido
con el cual ya estaban rechazando el único medio con el que Dios podía tratar con ellos, que es la palabra de Dios. Era el único medio que les podía dar salvación y restauración si ellos creían esta palabra y manifestaban esa fe mediante el arrepentimiento, pero estaban rechazando esta palabra vez tras vez, tras vez, tras vez. Es como si tenemos una enfermedad mortal y estamos rechazando vez tras vez, tras vez, tras vez el único remedio que podría curarnos. ¿Qué nos queda, amados? La muerte. Esto me hace pensar a mí en las palabras de Jesús cuando habló del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿En qué consiste? Pues consiste en resistir vez tras vez tras vez y hasta el final al llamado del Espíritu Santo que te habla al arrepentimiento. Para ese pecado no hay solución, porque te mueres resistiendo. Lo único que queda entonces es la condenación. Por eso, la palabra de Dios dice algo muy interesante. Hebreos 13:15. Si oyeres hoy su voz, ¿cuál voz? La voz de Dios, que nos llama a arrepentirnos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, y Dios todavía en su misericordia te está hablando, si Dios todavía en su misericordia te está dando la oportunidad de escuchar este mensaje, no endurezcas tu corazón. Porque responder en fe a este mensaje mediante el arrepentimiento es la única oportunidad que tienes de salvarte. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué no? Porque cuando endurecemos nuestros corazones ante la voz y la palabra del Señor, lo único que queda es el quebrantamiento, quebrar totalmente, destruir. Y bueno, estas serían las respuestas a la pregunta, ¿cuándo viene el quebrantamiento? Conclusión. Amados, a veces lo único que queda es el quebrantamiento. Eso es lo que está pasando allí en el tiempo de Jeremías. Cuando el pecado ya excede los límites y está dañando inocentes, como en ese caso que estaban sacrificando esos bebés, cuando la persona ya no admite un trato que le moldee, cuando el endurecimiento ya es irreversible, lo único que queda es el quebrantamiento y la destrucción. El pueblo de Israel estaba en una fase en la que ya no le funcionaba un trato amoroso. El pueblo de Israel estaba en una fase en la cual ya no había moldeabilidad. Estaban tan endurecidos que lo único que quedaba para ellos era el quebrantamiento, la destrucción. Dios iba a destruir por completo todo aquello en lo que ellos basaban su fe, su esperanza y su identidad. Iban a ser total y completamente quebrantados. ¿Por qué? Porque habían sobrepasado los límites, porque estaban haciendo sufrir ya a inocentes, porque ya no había un trato posible para ellos y porque se habían endurecido tanto para rechazar el único medio que podía salvarlos, que lo único que quedó fue quebrantamiento total. Vamos a orar. Señor, gracias por tu magnífica palabra que nos concientiza. Señor, no queremos jamás llegar a este punto como el pueblo de Israel. Todos fallamos, todos tenemos momentos donde, arrastrados por nuestros propios deseos pecaminosos o por nuestras propias reacciones ante ciertas circunstancias, caemos en situaciones que a ti no te agradan, caemos en pecados. Todos pasamos por eso.
pero jamás queremos llegar al punto en el que lo único que quede sea el quebrantamiento, como en el caso de Judá. Queremos responder a tiempo. Queremos ser moldeables. Queremos arrepentirnos a tiempo, Señor. Queremos responder a tu palabra de amor que nos llama a un cambio. Queremos tener una respuesta favorable a tu llamado y queremos alinear nuestras vidas más y más a tu voluntad. Señor, gracias por tu magnífica palabra. Y también te doy gracias, Dios mío, por mis hermanos que me acompañan en la lectura todos los días. Te pido en el nombre de Jesús que ellos también, igual que yo, sean impactados e inspirados por tu palabra y puedan responder a ella con claridad y de acuerdo a tu voluntad. Señor, que si esta palabra llega justo a tiempo, mis hermanos puedan corregir su rumbo, y si identifican cierta dureza en su corazón, ellos puedan permitirte a ti tratar con ellos para darles una nueva forma. Padre, hoy bendigo a mis hermanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Acompáñalos donde quiera que vayan, rodéalos de tu favor y gracia, y que experimenten siempre tu presencia bendita. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, amados, pues esta es la lectura de hoy. Espero que les haya bendecido tanto como a mí. Gracias a todos por venir. Los dejo por ahora. Nos vemos mañana temprano, 6 de la mañana en punto. Dios les bendiga a todos. Bye bye.